FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, y arrancamos entonces ya formalmente el viaje de Aulas Argentinas del día de hoy, yéndonos hacia la Universidad Nacional del Comahue, esa bella universidad que tiene nuestro país, porque vamos a hablar con Pablo Frisán, de la radio de la Universidad Nacional del Comahue, FM 103.7. Pablo, bienvenido aquí a Aulas Argentinas. ¿Cómo estás? Javier y Santiago, te saludamos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por estos minutos. No, por favor. Bueno, felicidades por este año que está terminando. Felices fiestas. Un año que me imagino ha sido largo, ¿no? Creo que es lo que estamos recolectando en todas las charlas que vamos teniendo con compañeros y compañeras de distintas radios a lo largo y a lo ancho del país. Esta es como una conclusión, ¿no? Ha sido un año largo, un año muy intenso. Sí, intenso y largo en todos los sentidos. El plano laboral, el plano universitario, el plano personal, no terminaba más. Muy largo. Bueno, pero muy largo. ¿Cómo es el balance de este año? ¿Con qué cosas se quedan positivas en el brindis ahí en la radio? No, lo positivo, vamos, sí, eso uno siempre a veces en los brindis se habla de lo malo, ¿no? Pero nunca de lo bueno, es verdad. Buena pregunta. En lo positivo yo creo que a pesar del gran tema del año para las universidades, que bueno, como sabemos fue el recorte presupuestario, la demora de la entrega de las partidas, etcétera, etcétera. Acá en la radio, por suerte, pudimos, digamos, hacer como un golpe de cadera en ese sentido, esquivar esas cuestiones y seguir trabajando la misma línea que veníamos trabajando, que era, en parte de lo que es el funcionamiento de la radio, gestión, como en todos lados, ¿no? Uh-huh. Pero después también en cuanto a la generación de contenidos, de programas, de darle, por lo menos a la tarde, una vuelta de rosca en cuanto a qué programas hacer. Y este año nos propusimos en ese sentido que sean más de compañía, no por eso solamente música me refiero, sino que sea más de compañía y descansar un tiempo, un rato de la agenda de la agenda de temas, ¿no? De que se impone a veces desde la mañana para descansar no solamente nosotros, sino también la audiencia. Obviamente uno siempre lo termina rozando por cuestiones inevitables, pero por lo menos abordarlas desde otro lado, y creo que por suerte costó cambiar un poco el código de la tarde, pero por suerte nos fue bastante bien en ese sentido, y eso está bueno. Uh-huh. Como también que te empiezan a atender otras voces que antes tal vez no salían tanto en la radio, de cualquier tipo de postura política, ¿no? Y eso está, me parece, fundamental en todas las radios universitarias, lograr hablar con todas las voces, ¿no? Uh-huh. Sí, es un desafío interesante que me parece que es algo que se está también empezando a poner en la discusión en serio fuerte en la comunicación en general, ¿no? Y creo que ese es gran mérito también de los medios populares, los medios alternativos, los medios universitarios, que siempre tratamos de tener otra mirada, sí. Y lo hemos sostenido en el tiempo, y me parece que parte de ese mérito de empezar a discutir esto también viene de nuestra parte, con un contexto político que no ayuda a esa discusión. Totalmente. Yo particularmente, esto lo digo también medio a título personal, uh-huh. Yo no comparto esa noción de la grieta. Para mí la grieta no existe, punto, te soy sincero. Uh-huh. En realidad es una forma pseudo-intelectual de decir intolerancia o no aceptar al otro tal como piensa, ¿no? Claro, sí. Pero me parece que cuando lo mencionamos nosotros nos hacemos cargo de ese concepto de campaña política. Hay que destacar su origen, ¿no? En las campañas de 2015. Sí. Me parece que cuando uno lo menciona es como que ya está tomando partido, es decir, yo estoy de este lado y ustedes están del otro lado. Y no está bueno eso, marcar esa diferencia. ¿Viste? Como decir que estamos los dos enfrentados. Y no me gusta, por lo menos como comunicador, hacer referencia a eso. Prefiero una cosa mucho más horizontal o circular que esa cuestión de hablar de las dos veredas enfrentadas. Claro, porque en sí, a ver, si uno analiza, ¿no?, con ojo crítico, quizás el panorama mediático hegemónico más importante a nivel nacional, podemos hablar de esta idea de que hay dos bandos, ¿no? Pongámosle esa idea que está puesta, ¿no? Pero en definitiva los dos bandos están de lo que nosotros consideraríamos el otro lado, ¿no? Que es la comunicación hegemónica, claro, comercial, donde las voces populares están tapadas, donde no tienen lugar otro tipo de visiones, donde la comunicación como negocio sigue estando, apoyes a un espacio político, a otro, sigue estando la idea de la comunicación como negocio, y en definitiva lo que nosotros planteamos es otra cosa, que no tiene que ver con esta
coyuntura política de si estás hoy en un espacio político o en el otro, porque esto mañana Claro. en 2 minutos cambia. Y la idea de la comunicación como un derecho es muchísimo más profunda. Totalmente, aparte es, ya diciéndolo en un plano mucho más, tal vez, más simple. Es como que comunicar en función a ver qué dice el otro no me gusta mucho. Entonces, preocupémonos por lo que decimos nosotros. Y en ese sentido está todo esto que mencionaba vos recién, ¿no? Pablo, Santiago te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, te quería consultar porque nosotros, Dime. bueno, hacemos el programa acá desde Buenos Aires y quizás no tenemos la noción de cómo impactan las distintas cosas que van sucediendo en lo que son las provincias, ¿no? Y cómo fue el año desde allí, desde la provincia, desde la universidad y desde la radio, obviamente. Mira, desde la provincia es a veces medio raro. te soy sincero. Bueno, pero es una provincia muy particular también, ¿no? Y Totalmente. tener la posibilidad de charlar con alguien de la propia provincia está bueno, porque realmente a veces son, Sí. son provincias que tienen sus cualidades propias que son difíciles de entender para quien no es de ahí. Totalmente. Vos sabés que en este caso nosotros, el actual gobernador, Omar Gutiérrez, bueno, en las internas del partido ganó las elecciones y se va a volver a presentar en las elecciones del año que viene. Ustedes lo han escuchado a veces, seguramente, o han leído titulares y le han llegado noticias, de que a veces marca diferencia en algunas cuestiones que tienen que ver con medidas nacionales, sobre todo con cuestiones que afectan en sí la actividad en la región. Por ejemplo, la quita de subsidio por la zona patagónica en cuanto al precio de los combustibles, las tasas en cuanto al precio de la luz, el gas. Acá hay una postura, gran parte de lo que se produce de luz que se envía a Buenos Aires se produce acá, entonces está esa cuestión de pertenencia de quién genera el recurso y esas cuestiones, que son cosas realmente sensibles para la actividad. Nosotros sabemos que si aumenta, aunque sea, ponele, un peso, estoy diciendo una pavada, el combustible, sabemos que eso va a afectar la cadena de producción en todos lados. Y acá en la Patagonia, que son las distancias mucho más largas, imagínense ya lo que es el transporte de un producto en general. Entonces, en ese sentido siempre estuvo como a favor de esas cuestiones de evitar que estos aumentos tengan algunas consideraciones en función a la zona patagónica. Pero después esa oposición después se transforma en alianza y hay temas muy sensibles. Recordemos, hace muy poquito se aprobó un año de la reforma previsional. Y los diputados que son en este caso la diputada Alma Zapac, Chani Zapac, como la conocemos, defendió lo que es nuestro sistema de seguridad previsional acá, y vos escuchabas, parecía que iba a votar en contra y terminó votando a favor. Entonces hay algunas cuestiones, las que son más cuestiones nacionales que afectan a todo el país, es como que siempre acompañan, las locales no tanto. Es medio raro en ese sentido, ¿me entendés? Medio esquizofrénico en algún punto. Sí, no, pero también es parte del balance que toma esta fuerza política que creo que es bastante inédito, ¿no? En Argentina el Movimiento Popular Neuquino, es decir, una fuerza con mucha presencia territorial y mucha presencia provincial. 55 años en el gobierno. Claro, fuerza hegemónica totalmente, pero sin un correlato directo con una fuerza hegemónica a nivel nacional, porque hay otras provincias donde quizás, no sé, el peronismo o el radicalismo han sido fuerzas hegemónicas durante muchos años, pero con un apoyo, digamos, nacional. El Movimiento Popular Neuquino, en ese sentido, si bien ha tenido y ha tejido alianzas políticas, no tiene un correlato directo a nivel nacional. No, a ver, vamos a citar un personaje nefasto aquí en la provincia, que es Jorge Marsovich, que recuerdo que el único que fue explícitamente opositor al gobierno nacional fue él, durante el mandato de Néstor Kirchner, 2003-2007. Pero después, a partir de ahí, es como que empezó a haber una relación cordial con el gobierno nacional. Se mantiene esa línea. Y el único correlato así nacional que se pueda ver, se puede entender en este sentido de cuándo se llevó el MPN a la esfera nacional, cuando Jorge Marsovich se presentó junto a CIS como candidato a presidente en el 2007. Un año bastante complicado para la provincia. Recordemos que se había producido el fusilamiento del docente Carlos Fuente Alba, y aún así el MPN sacó un porcentaje altísimo para Jorge Zapac, que se presentaba como candidato a gobernador. Pero bueno, a nivel nacional, ahí la fuerza ya, si bien no tenía el apoyo del MPN, pero sabemos cómo son los fondos de la provincia, siempre terminan siendo usados a veces para las campañas. Claro. Salió, si no me falla la memoria, salió atrás de Pino Solanas. Así que
fuerza nacional no creo que tenga, no se produzca, pero a nivel local sigue siendo fuerza, a pesar de que se ha visto en las últimas elecciones una disminución, obviamente, del porcentaje de votos que ha sacado las elecciones generales. Sí, pero es interesante ver cómo va ocurriendo esta cuestión de los arrastres de movimientos políticos o de tendencias políticas nacionales en las provincias. En este caso se está discutiendo mucho el desdoblamiento de elecciones. ¿Neuquén desdobló elecciones o se va a mantener en las el 10 de generales? marzo se votan las elecciones para gobernador. Fue una jugada un poco estratégica por parte de Omar Gutiérrez, actual gobernador, también candidato. Algunos señalan que son adelantar las elecciones para tener, por lo menos, tener asegurada una victoria ajustada, pero victoria al fin. Y otros dicen que fue una estrategia justamente porque en el plano de las alianzas de todos los demás partidos los agarró y les sacudió el tablero y como un poco los desacomodó. Claro. Pues para mí son las dos cosas al mismo tiempo, te soy sincero, pero se ha dado eso. En el caso de elecciones de intendentes sí se hacen en sintonía en la misma fecha que en este momento no me las recuerdo, de las generales en octubre. Sí, 27. Para intendente. Creo que son 11 las PASO, 11 de agosto las PASO, 27 de octubre Exactamente, las generales. exactamente. Pero es por un lado, a veces roguemos que no haya balotaje, sí, porque van a ser, por lo menos, sabemos que por lo menos 4 elecciones vamos a tener que cubrir este año si es que hay balotaje. Recordemos lo que fue 2015 en ese sentido. Sí. Pero acá ya un poco cambia bastante el panorama, adelantar las elecciones en provincia, que siempre fueron antes de las elecciones nacionales, para evitar hacer más complejo lo que es el funcionamiento de la justicia electoral aquí en la provincia. Bueno, va a ser un año interesante 2019. ¿Cómo se preparan desde la radio para este...? Mira, nosotros en realidad, cuando hablamos de la radio también tengo que hablar de la universidad. Nosotros cerramos el año un poco complicados en cuanto a lo que es el presupuesto, pero es alguna situación que ha sido, digamos, común en todas las universidades, algunas más afectadas y otras no tanto. Nosotros terminamos en casi rojo, por una cuestión de las demora de las partidas. El año que viene va a estar interesante aquí, por lo menos para la universidad y también para la radio, por lo que implica ser una radio universitaria, porque finalizamos el año con un conflicto justamente con la municipalidad de Neuquén, a cargo de Horacio Quiroga, que hace muy poquito se lanzó también como candidato a gobernador por Cambiemos, aquí, sin compañero de fórmula todavía, o compañera, que es el avance de una obra que se llama la Avenida de los Ríos, que implica meterse en los terrenos de la universidad. No necesito decir que es todo el terreno de la universidad, propiedad de la universidad, y es un terreno federal, ¿no? Claro. Y es una obra que se llama Avenida de los Ríos, que supuestamente es para conectar los dos ríos, cuando en realidad los dos ríos que tenemos en la zona están totalmente separados, por lo menos por 3-4 kilómetros. Claro. Es unir la Avenida Argentina. Y se metió en los terrenos de la universidad, avanzó sobre los terrenos de la universidad y se frenó eso con amparo judicial sin consulta. Había reuniones técnicas, pero el tipo se mandó, y dijeron, en 25 años no se hizo nada acá, yo me mando. Y ha proyectado obras, pero sabemos lo que es el presupuesto para las universidades, para obras particulares. Claro. Ya sabemos que hay demora, incluso para los fondos que se requieren dentro del presupuesto, del proyecto de presupuesto. Imagínense que es proceso de licitación, el pago y el inicio de las obras. Es complicado. Y el tipo aún así se mandó porque quiso. Patrón de estancia, le decimos a alguno, señor feudal. Entonces, teniendo en cuenta que él va a ser uno de los candidatos a gobernador, va a estar interesante qué es lo que van a hacer el resto de los candidatos y él particularmente con cuestiones que tienen que ver con la región, teniendo en cuenta la importante presencia que tiene la Universidad Nacional de Comahue, no solamente en Neuquén, sino también en Río Negro, que estamos asentados en 2 provincias. Y de ese lado, en cuanto a la radio, por lo que implica hablar de las cuestiones universitarias, como por este tema, se va a venir interesante. Bueno, Pablo, ya entonces te tenemos agendado, porque va a haber seguramente información interesante. Sí. Primero con lo que sea la agenda electoral de Neuquén, que va a ser una de las primeras que va a entrar. Hoy se terminó de presentar una alianza nueva, que va a estar lindo. A mí me encanta, al tener una suerte de poner, entre comillas, de postura partidaria, me río mucho, ¿no? Me causa gracia. Pero hoy se presentó lo que sería Unidad Ciudadana y Frente Neuquino, que es un frente de una alianza, un partido aquí de la provincia, que generó bastantes resquemores dentro de la interna hacia adentro del PJ y bueno, de todas sus ramificaciones, porque genera complicaciones en cuanto a quién es el candidato a gobernador,
que era de un partido que es como extrapartidario lo que es Unidad Ciudadana. Y está divertido, y eso es lo que va a pasar a nivel nacional en todas las provincias, que por eso están tan complicados. Y acá cierran el viernes que viene todas según la fecha que se puso con la elección del 10 de marzo, todas las alianzas. Está divertido. Bueno, Pablo, un abrazo a través tuyo también, mandarle un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras allá de la radio, y nos encontraremos en el 2019 charlando un poquito más sobre radio y todas estas cuestiones. Sí, como siempre decimos cada vez que hablamos con otras radios, defender lo que son las radios universitarias, porque en parte, como veníamos diciendo, son la verdadera comunicación federal que hay hoy por hoy. Abrazo, Pablo. Hasta luego. Pablo Frisán, de Radio de la Universidad Nacional del Comahue, Radio Calf, FM 103.7. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.